Muy buenas tardes. De inicio la sesión pública de resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha convocado para esta fecha. Señor Secretario General, de acuerdo, se haga constar que sí existe quórum para llevar a cabo esta sesión con las dos magistradas y el de la voz, a efecto de poder analizar y resolver los asuntos que se han listado con la anticipación debida. Si está de acuerdo este pleno con los asuntos materia de esta sesión, por favor, en votación económica sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Secretario Michel Jaramillo Gumecindo, dé cuenta, por favor, con los proyectos que pone a consideración de esta sala la magistrada María del Carmen Carrión Castro. Buenas tardes, magistrado presidente, magistradas. Con su autorización, doy cuenta con los procedimientos especiales sancionadores de órgano central 104 y 105 de este año, promovidos por los ciudadanos Alan Alejandro Osorio Colmenares y Heiser Carro Castro, en contra de Rafael Moreno Valle Rosas y el Partido Acción Nacional, con motivo de la asistencia de dicho ciudadano a eventos denominados Gobiernos Humanistas, Cambio con Responsabilidad, en diversos estados de la República que, en opinión de los promoventes, actualiza la Comisión de Actos Anticipados de Precampaña y Campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte del exgobernador de Puebla, así como la falta al deber de cuidado por parte del partido denunciado. Ahora bien, en primer lugar, del análisis integral de los escritos de queja, se advierte que se denuncia a los mismos sujetos similares hechos y faltas, por lo que atendiendo al principio de economía procesal y a fin de evitar resoluciones contradictorias, se propone la acumulación de los expedientes para resolverse de manera conjunta. En cuanto al fondo, en el proyecto de cuentas se establece que derivado de la investigación se acreditó que durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, todos del año 2016, el ciudadano denunciado participó en 17 conferencias denominadas Gobiernos Humanistas, Cambio con Responsabilidad. Además, se acreditaron las manifestaciones que dicho ciudadano realizó al tener el uso de la voz en los eventos. No obstante lo anterior, se propone determinar la inexistencia de la promoción personalizada del exgobernador de Puebla, ya que del análisis de las expresiones que realizó en los eventos, no se advierte que de manera explícita o implícita se hubiera destacado las cualidades del propio servidor público a fin de generar simpatía entre los asistentes para que lo apoyaran en una posible candidatura a la presidencia de la República, puesto que únicamente se aprecia que se trataron temas relacionados con la conducta de los militantes del Partido Accional y una crítica a la situación actual del país. Asimismo, se propone determinar la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, dado que en el expediente no hay constancia alguna que permita acreditar que, tal y como lo afirmó uno de los quejosos, se hizo uso de un helicóptero propiedad del gobierno estatal a fin de que el denunciado pudiera trasladarse a los eventos, o bien que se hubiera desviado recursos materiales para la organización y asistencia del citado servidor público a los eventos en comento. En ese sentido, contrario a lo afirmado por los quejosos, se tiene acreditado que los 17 eventos controvertidos se realizaron en días inhábiles y, por tanto, la sola asistencia del denunciado se torna insuficiente para considerar que se violó la obligación de los servidores públicos de abstenerse de asistir en días hábiles a actos proselitistas. De igual modo, se propone determinar la inexistencia de la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, dado que del análisis de las frases realizadas en los eventos denunciados, no se advierte que explícita o implícitamente hubiera solicitado el voto a su favor o bien que hubiera manifestado abiertamente sus intenciones de obtener un cargo de elección popular. Ello, toda vez que no se desprende que en los eventos se hubiera hecho alusión al proceso electoral o al proceso de selección interna de algún instituto político, en cualquiera de sus etapas, o bien que se hubiera dado algún mensaje similar que buscara influir en las preferencias electorales de los asistentes, ya sea a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, partidos políticos o coaliciones. Además, se propone determinar la inexistencia de la falta al deber de cuidado del partido denunciado, puesto que tal y como se ha dicho, se consideró que su militante no es responsable de haber infringido la normativa electoral y por ende no puede considerarse que dicho instituto político no hubiera vigilado que la conducta de los militantes no se hubiera pegado a los cauces legales. En razón de lo anterior, se propone tener por inexistentes las infracciones denunciadas. Por último, en torno a la solicitud de uno de los promoventes respecto de que se dé vista a la Procuraduría General de la República y se inicie un procedimiento oficioso, se propone que no es procedente acoger dicha petición, puesto que el denunciado proporcionó la información que le fue requerida en la investigación, situación que fue corroborada con los demás elementos de prueba que obran en el expediente y, por tanto, se dejan a salvo los derechos del promovente a fin de que, de así considerarlo, asista ante las instancias que considere pertinentes. Enseguida, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano central 106 de este año, instaurado con motivo de las quejas presentadas por Alan Alejandro Osorio Colmenares y Xicoténcatl Soria Hernández, en contra de Rafael Moreno Valle
Rosas, Fundación UNAM, Partido de Acción Nacional, Notmusa, Bullying Media, Upscale Media Group, Cablevisión, productora y comercializadora de televisión, y Megacable y comercializadora de frecuencias satelitales, por la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña electoral, adquisición y contratación de tiempos en radio y televisión por personas distintas al INE y promoción personalizada. Lo anterior, por la difusión de un promocional en televisión restringida, alusivo a la entrega de un reconocimiento por Fundación UNAM a Rafael Moreno Valle Suárez, mediante el cual se promueve a Rafael Moreno Valle Rosas, entonces gobernador de Puebla, así como por la publicación de 2 inserciones en la revista conocida comercialmente como TV Notas, en la que aparece la imagen y nombre del otrora servidor público, relacionados con la entrega del reconocimiento por Fundación UNAM y con un tema de infraestructura en la mencionada entidad federativa. De las constancias cobradas en autos, se acreditó la difusión del spot y la publicación de las inserciones, por lo que al abordar el caso concreto, se precisa que debe analizarse la propaganda contratada o difundida incluso por particulares que eventualmente pudiera constituir una violación a lo previsto en el artículo 134 constitucional, con independencia de que se trate de propaganda gubernamental emitida por uno de los sujetos definidos en el citado artículo, o bien contenga elementos característicos de la propaganda gubernamental o simplemente pudiera constituir propaganda personalizada de un determinado servidor público. Lo anterior, dado que toda propaganda gubernamental, política, electoral o alusiva a informes de gestión de servidores públicos en cualquier medio de comunicación está sujeta a la regularidad de las normas constitucionales y legales conforme a las cuales se rige, a efecto de no vulnerar infracciones de índole electoral. En tal sentido, se propone declarar inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados por la transmisión de un spot relacionado con la entrega de la medalla al mérito universitario por Fundación UNAM, dado que no se cumplen los elementos señalados en la jurisprudencia 12-2015 de rubro propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla. Al respecto, si bien se cumple con el elemento personal, pues en el spot es plenamente identificable el ex servidor público con su nombre y fotografía, no se actualiza el elemento subjetivo, porque no se advierte una aparición preponderante de Rafael Moreno Valle Rosas, tampoco saluda su carácter de funcionario público. Aunado a ello, su presencia en el evento se encontraba justificada al ser el hijo de Rafael Moreno Valle Suárez, quien recibió la medalla al mérito universitario por parte de Fundación UNAM y es la voz de este quien se escucha durante el promocional. Adicionalmente, se acreditó la existencia del portal www.educacionhoy.com, en donde se publicaron diversas notas relacionadas con la educación en el país, entre ellas la titulada UNAM entrega medalla al mérito universitario a Rafael Moreno Valle, que contenía el video denunciado, por lo que se razona que la difusión atiende a un ejercicio de libertad de expresión al tratarse de un auténtico ejercicio periodístico. Por lo que hace a las publicaciones impresas, se propone declarar inexistente la infracción atribuida a Rafael Moreno Valle Rosas, las personas morales Upscale Media, Bullying Media, Fundación UNAM y Notmusa, consistente en la difusión de propaganda personalizada alusiva a Rafael Moreno Valle Rosas, otrora gobernador del estado de Puebla, a través de una inserción pagada en el número 1037 de la revista TV Notas relacionada con la entrega de la medalla al mérito universitario por Fundación UNAM. De la propaganda se advierte que hay 2 fotografías. En la primera de ellas, que ocupa un lugar preponderante en proporción a la segunda, no se identifica al denunciado y otrora gobernador de Puebla, ya que si bien aparece tanto Rafael Moreno Valle Rosas como Rafael Moreno Valle Suárez, de la imagen se observa que es este último quien sostiene la medalla y a quien se le atribuye la frase «Conmigo, la UNAM ha sido extraordinariamente generosa en todos los aspectos». De ahí que no exista duda del mensaje que se pretende transmitir. Así, aun cuando se cumple con el elemento personal, no se cumple con el objetivo, porque no hay algún elemento que destaque el nombre, imagen y cualidades de Rafael Moreno Valle Rosas, en su calidad de entonces gobernador del estado de Puebla, ya que en la propaganda no saluda el cargo que ostenta, tampoco se le vincula con alguna acción o logro de gobierno que haya implementado en dicha entidad federativa que ponga de relieve el ejercicio de la función que entonces desempeñaba y que pudiera actualizar una propaganda personalizada con elementos de propaganda gubernamental. Como se refirió anteriormente, si bien en la fotografía aparece la imagen y nombre de Rafael Moreno Valle, su aparición se encuentra justificada al tratarse del hijo y homónimo del homenajeado. Así, dado que no se acredita el elemento objetivo, esencial para calificar a la propaganda como personalizada respecto a un servidor público, no se acredita la existencia de la infracción denunciada.
Por otra parte, se propone declarar existente la infracción atribuida a la persona moral Upscale Media Group por la promoción personalizada del otrora gobernador del Estado de Puebla a través de la difusión de una inserción cuyo contenido se equipara a la propaganda de carácter gubernamental y que fue publicada en los números 1038 y 1039 de la revista TV Notas relacionada con infraestructura en el Estado de Puebla. En el análisis de los elementos, se cumple con el elemento personal y el objetivo, porque además de identificar al nombre del servidor público con el cargo de gobernador, se le adjudica una característica positiva que exalta su función como servidor público al referir que el gobernador que transformó Puebla. Dicha afirmación cobra fuerza porque viene seguida de la frase, inauguró el segundo piso de la autopista México-Puebla. Es decir, el mensaje que se transmite lo responsabiliza como el funcionario público que transformó de manera positiva el Estado de Puebla con la construcción de obras de gran magnitud, como lo es el segundo piso que conecta a la Ciudad de México con Puebla. Además, se acompaña de datos comparativos sobre el material y tiempo ocupado en la realización de la obra de infraestructura con otras edificaciones, como es el Estadio Azteca y la Torre Eiffel, así como imágenes aéreas de la autopista. Si bien en inserción se hace referencia a que la noticia se podría consultar en el portal www.infraestructurahoy.com, con independencia de ello, la propaganda por sí misma es contraria a derecho tomando en consideración que promociona el nombre e imagen del entonces gobernador del Estado de Puebla y estuvo encaminada a difundir de manera expresa logros, avances, actividades o beneficios gubernamentales obtenidos en la gestión del referido ex servidor público, lo que lleva a razonar que en realidad se trata de una campaña publicitaria de promoción personalizada en favor de dicho funcionario con características de propaganda gubernamental en un medio impreso, contraria a lo dispuesto por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal. Por lo anterior, una vez que se acreditó que la persona moral Upscale Media fue quien ordenó y pagó la publicación de la inserción, se propone imponer una multa consistente en 1.500 unidades de medida y actualización. En tal sentido, resulta inexistente la infracción en relación al referido ex servidor público porque no se acreditó alguna participación en la contratación o difusión de la propaganda, y respecto de las personas morales Bullying Media y Notmusa, dado que su participación se encuentra marcada en su ejercicio de libertad comercial. Finalmente, del material denunciado no se acreditan los actos anticipados de precampaña y campaña, porque se puede advertir que no hay ningún llamado expreso al voto, posicionamiento en contra o a favor de algún candidato, precandidato o partido político, alguna presentación de plataforma electoral o bien alguna propuesta de precampaña o campaña, ya que se centra en difundir logros o acciones gubernamentales atribuibles a su gestión como gobernador. Por último, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano central 107 de este año, presentado por Adolfo Mascaro Zavala en contra de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo y de la Asociación Civil Dignificación de la Política, por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña a través de la difusión de 2 videos en las redes sociales Facebook y YouTube, así como el envío de mensajes de texto SMS, en los cuales, a su parecer, posicionan el nombre e imagen de Margarita Zavala. También denunció el Partido Acción Nacional por la falta a su deber de cuidado respecto de la conducta de sus militantes. En el proyecto que se pone a su consideración, se establece que respecto de los videos alojados en las redes sociales, dada su naturaleza, al ser espacios de plena libertad y en el intercambio de ideas, información y opiniones debe fluir en forma natural y con el menor grado de limitación, es que no se actualiza la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña por las partes involucradas en favor de la ciudadana denunciada. Ahora bien, por lo que hace los mensajes de texto enviados vía SMS, tampoco se actualizan las infracciones aludidas, pues aun y cuando la autoridad instructora comprobó la existencia y contenido de los mensajes de texto denunciados, se considera que no se cuenta con los elementos de convicción suficientes para determinar que fueron enviados por las partes involucradas. Lo anterior es así, dado que no se logró establecer de manera fehaciente la existencia de algún vínculo entre Margarita Zavala y la Asociación Civil Dignificación de la Política con los ciudadanos titulares de los números telefónicos de los que se enviaron los mensajes, al no haber sido localizados y, por tanto, entrevistados por la Oficialía Electoral en los domicilios correspondientes, y así poder dilucidar si tenían algún tipo de relación con las partes involucradas. Por lo que, al no haberse acreditado infracción alguna por parte de Margarita Zavala, se concluye que no es posible atribuirle responsabilidad al Partido Acción Nacional por la falta a su deber de cuidado de un militante. En razón de lo anterior, se propone tener por inexistentes las infracciones en materia de la queja. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, Michelle. Está a consideración de este pleno los 3 proyectos que pone a consideración la magistrada María del Carmen Carrión Castro. Consulto a este pleno si hubiese algún comentario en relación al primero de los asuntos materia de la cuenta, el procedimiento especial sancionador 104 de este año. Si no es así,
abordamos el subsecuente, que es el 106 del 2017. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en este asunto tenemos una queja en donde Alan Alejandro Osorio Colmenares propone a esta sala especializada que analicemos temas relacionados con promoción personalizada, propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña respecto de Rafael Moreno Valle Rosas y otras personas involucradas. ¿Con motivo de qué? Desde el punto de vista del actor, la inserción que está en una revista TV Notas, en donde se habla de dos temas que tienen que ver con desde su punto de vista, tienen que ver con promoción personalizada de quien fuera gobernador, con motivo de un evento que fue la entrega de una medalla a su papá, quien obviamente comparte el nombre y apellido, y por otro lado, otra propaganda que es relacionada con infraestructura, es decir, con un tema de urbanismo en el estado de Puebla. Efectivamente, yo comparto absolutamente los términos del estudio y de la decisión en relación al análisis y responsabilidad, es decir, en este caso, inexistencia de la conducta respecto a la inserción y a los spots televisivos para comercializar la inserción pagada respecto al tema de educación, es decir, al tema que tiene que ver con la entrega que se dio de una medalla al papá de quien fuera gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas. Por otro lado, comparto absolutamente el marco normativo y el estudio que se hace en relación a no es novedad, ya lo hemos visto en diversos asuntos, es decir, la participación que tienen las distintas personas físicas o morales en la difusión de propaganda, y esto es plenamente lógico. La propaganda utiliza mecanismos de comunicación, radio, televisión, periódicos, revistas, espectaculares, esto es lógico. La propaganda es vender, la propaganda es venta. Entonces, ¿y de qué manera pueden lograrse la promoción de lo que se pretenda? En este caso es una noticia, al menos eso es la defensa de las empresas físicas y morales, de una noticia de infraestructura. Pero por supuesto que cuando se analiza la propaganda, coincido en que este análisis de la inserción que se hace pues digamos así, una visión de la empresa que compra esta inserción en relación a la infraestructura, es decir, la forma o el desarrollo urbano sobre avances de este tipo en el estado de Puebla. Y cuando se analiza la propaganda en el proyecto, yo estoy de acuerdo en el análisis que se hace porque efectivamente tiene elementos de promoción personalizada. Entonces, a partir de la conclusión a la que se llega en este proyecto, pues evidentemente vemos una propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada por equiparación. ¿Por qué por equiparación? Porque realmente el diseño del 134 párrafos 7 y 8, 41, están genuinamente, la estructura que tienen o el origen de estos artículos es para la actividad de los servidores públicos, pero en el proyecto se hace un ejercicio de traer criterios ya de sala superior, incluso de esta sala especializada, en donde
en esta dinámica puede haber participación de otras empresas y el proyecto nos informa sobre que están obligados otro tipo de personas físicas y morales al cumplimiento de estos lineamientos que tienen que ver con los principios del servicio público. Y el proyecto en el marco normativo nos dice que los servidores públicos no son los únicos sujetos vinculados a observar la prohibición del 134. Estoy siendo textual con el proyecto, pues para que exista la posibilidad fáctica de difundir propaganda de esa índole, es indispensable la colaboración o participación de medios de comunicación social que sean el conducto a través del cual se realice dicha difusión, por lo que tales sujetos jurídicos constituyen la vía idónea para materializar la violación al citado dispositivo constitucional. Entonces, esta es la premisa una parte de las premisas de estudio del proyecto. Y aquí también nos dice que se tiene que ir al análisis del material denunciado, y es lo que se hace en el proyecto. Entonces, a partir de ello, coincido en que la empresa que decide establecer o diseña esta propaganda es Upscale Media, quien en este caso es la que se determina como responsable. En el tema del entonces gobernador se determina la inexistencia porque no hay ningún vínculo probatorio que podamos deducir la relación entre entre quien fuera el titular del gobierno con estas empresas de publicidad. Entonces, también en eso estoy perfectamente de acuerdo con lo que se nos plantea en el proyecto. En donde manifiesto que me aparto de la consideración es en materia de responsabilidad. ¿Por qué? Este marco normativo que comparto y que además me parece que tiene digamos, la intención que tiene legislativamente hablando de por qué está el 134 y el 41 bajo ese diseño y por qué el ejercicio jurisdiccional ha llevado a, digamos, que irradie hacia otras personas, más allá de funcionarios, el efecto del 134. Bueno, yo este marco normativo, tal como está, me parece a mí que entonces todas aquellas personas que hayan participado, no en la contratación, porque no es un tema que determinemos la ilegalidad de la contratación. No, eso también estoy de acuerdo, efectivamente es una libertad comercial, pero me parece a mí que si hay una cadena que lleva a cuando ya analizamos el contenido es ilegal ¿cuándo? El contenido es ilegal cuando en sede jurisdiccional determinamos que tiene elementos de promoción personalizada que la hacen ilegal, es decir, al contenido. Entonces, este marco normativo que orienta a determinar que Upscale Media, que es la persona que tiene los espacios, las páginas que publicita el contenido para que vayan a su página de internet y conozcan las noticias completas, y es la que hace la inserción en la revista, es una inserción efectivamente pagada. No sé si se pueda acercar tal vez un poquito la cámara. Esta es la inserción de la que habla el proyecto, con la que estoy de acuerdo en cuanto al análisis y la responsabilidad. Es esta es la que desde el punto de vista del proyecto es lo que es una propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada por equiparación. Digamos que podría ser algo que no es genuinamente propaganda del gobierno, pero tiene los elementos. Entonces, creo que ya esto se ve. Entonces, aquí tenemos esta es la propaganda. Entonces, ¿quiénes participaron? Efectivamente, quien diseña, quien es el titular de estas plataformas electrónicas de noticias, que es Upscale Media, pero también hay una empresa
que es la que contrata los espacios, y posteriormente la revista que tiene esta inserción. Entonces, toda esa contratación es perfectamente legal. De hecho, ahí ni siquiera digamos que queda esa parte como una facultad, una libertad comercial, que así se dice, pero desde mi punto de vista, al leer las razones que orientan en el marco normativo del proyecto, me orientan a mí a señalar que además de Upscale Media, tiene responsabilidad en el asunto, y en esta inserción por el análisis del contenido es Bullying Media y Natmusa, que es la editorial de TV Notas. Entonces, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con la determinación de responsabilidad de Upscale con la sanción, pero me parece que hay un grado de participación en este asunto por parte también de Bullying y de TV Notas. Y por esa razón, desde mi punto de vista, la determinación tendría que abarcar también a estas dos empresas que, de acuerdo al marco normativo que se maneja en el proyecto, es que la colaboración o participación de medios de comunicación para que sean el conducto a través del cual se realice la difusión. De manera que yo tengo que analizar quiénes fueron las empresas que fueron el conducto para que se lograra la difusión, que a la postre, es decir, cuando está en sede jurisdiccional, son responsables, no antes, definitivamente, porque las empresas, cuando aceptan una contratación y meten una inserción, pues es en ese ejercicio comercial, y eso lo entendemos perfectamente y siempre ha sido valorado así en esta sala especializada, pero nosotros lo que analizamos son cuestiones que nos ponen en la mesa los actores, los promoventes de las quejas, y ya es cuando vemos todo el escenario, cuando nosotros determinamos si es que hay alguna ilegalidad. Y en este caso lo que se analiza es la ilegalidad cuando analizamos todo el escenario a partir de la investigación y de todos los elementos que tenemos, y sobre todo la orientación que tenemos por parte de la interpretación que se hace de los artículos, de la estructura normativa en materia de los preceptos legales que tienen que ver con el servicio público, y quienes eventualmente tendrían también que estar obligados a observar toda esta estructura normativa y la razón que orienta los principios constitucionales. De manera que si tenemos que analizar todas aquellas empresas que colaboraron en alguna medida para esa inserción que resultó ilegal a partir del análisis que se hace, con el cual además estoy totalmente de acuerdo, pues entonces me parece a mí que tenemos que analizar toda esa cadena y el grado de participación de cada una de ellas. De manera que en donde yo estoy totalmente de acuerdo con todas las partes del proyecto, de la propuesta, solo que desde mi punto de vista tendría que la responsabilidad también ir hacia Bullying y hacia Natmusa, que es la empresa que tiene la titularidad o es la editora de la revista TV Notas, y todo lo demás estaría de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Magistrada María del Carmen Carreón Castro, adelante, por favor. Gracias. Gracias por acompañar el proyecto que se pone a su consideración, magistrada. Y bueno, aquí el caso que nos ocupa, si bien es cierto, se vinculan diferentes derechos. Hay un derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad comercial, y dentro de este derecho a la libertad de expresión, pues bueno, aquí nos estamos dando cuenta que el ciudadano ya va buscando también la información que quiere conocer, y aquí la empresa a la cual se le atribuye, y bueno, más allá que se le atribuye en autos obra, estamos diciendo que la empresa Upscale
al momento de que analizamos la propaganda, se da el elemento personal, que se identifica la figura de Rafael Moreno Valle, entonces con el cargo de servidor público como gobernador del estado de Puebla, el elemento objetivo, que es aquí en donde se le identifica del nombre, las características que exaltan su función como servidor público, tan es así que esta promoción se refiere como el gobernador que transformó Puebla. Dicha afirmación cobra fuerza porque viene seguida de la frase: inauguró el segundo piso de la autopista México-Puebla, y el mensaje que se transmite, pues bueno, lo posiciona como una construcción similar a la del Estadio Azteca o a la Torre Eiffel. Aquí, pues bueno, nos estamos dando cuenta que hay una intención de posicionar de manera favorable la figura del entonces gobernador por estos datos comparativos y por decir qué fue qué logro de gobierno tuvo. Ahora bien, por la inserción, estamos hablando dentro de esta libertad de expresión y libertad de comercial, la empresa Opsgate crea un sitio de internet o tiene un sitio de internet que se denomina www.infraestructurahoy.com. En este portal dice que, si bien es cierto, es el que se responsabiliza de haber adquirido, promocionado, y que al traer dentro del derecho periodístico esta posibilidad de difundir a la ciudadanía, pues las personas interesadas entran al portal, conocen la noticia y también conoce los aspectos comerciales que ahí puedan estarse difundiendo. Pero en la página de infraestructura hoy se determinó que la empresa Opsgate Media Group, SADCB, reconoció haber pagado y ordenado la difusión de la inserción, reconoció que era la encargada de administrar los contenidos de dicho portal y que en él no se subió propaganda relacionada con la inauguración del segundo piso de la autopista México-Puebla por parte del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Esta difusión tuvo propaganda, o sea, esta difusión, pues bueno, como ya lo dijimos, constituye una promoción personalizada del exgobernador, y aquí pues también parte de lo grave es difusión comercial disfrazada. Si yo estoy diciendo que estoy contratando, que estoy atrayendo una noticia para subirla a mi portal de infraestructura, y al momento de que la reviso no se encuentra esta noticia y aparte me lo reconoces en autos, no puedo responsabilizar a las demás empresas que tengan algún tipo de vínculo con la empresa Opsgate Media Group, porque la relación que tiene con las demás entra en el derecho a la libertad comercial. Entonces, aquí atendiendo a cómo se llevaron las circunstancias y el desarrollo del elemento personal, el elemento objetivo y bueno, el elemento temporal, pues sin duda, esto no obedece a que pudiera referirse a un informe de gobierno porque pues nada tiene que ver, pues bueno, también queda fuera de toda proporción, pero sí es importante incluso traer a colación que no obstante aún a la fecha no contamos con un reglamento que nos refiera o nos indique cómo debe de regularse el 134 constitucional, y si bien es cierto siempre se refiere a que tiene que ver con los servidores públicos, pero pues solos no pueden, ¿no? Aquí tenemos que ver también cómo se está comportando nuestra sociedad, cómo se están comportando los mecanismos. Es por ello que se pone a su consideración el que solamente sea responsable
por omitir o hacer una simulación de una difusión de una noticia que en razón en sí lo que está haciendo es traer aparejada la promoción personalizada de un ex servidor público. Y por ende es que solamente se vincula a la empresa que se asume la responsabilidad, no a todas aquellas, incluso eso se explica en el proyecto que tuvieron este ejercicio comercial, ni tampoco al partido político por culpa invigilando. Y esto lo traemos a colación por la jurisprudencia que establece que culpa invigilando, los partidos políticos no son responsables por las conductas de sus militantes cuando actúen en su calidad de servidores públicos. Eso se razona en el proyecto, que pues si bien es cierto, salen de sus filas, son militantes, pues bueno, el que tiene la responsabilidad administrativa y de su actuar es el servidor público. Y aquí estamos juzgando a el entonces gobernador del Estado de Puebla. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Sí, en efecto, es en este asunto estamos frente a una contratación de propaganda, pero esta contratación la hace una empresa, Upscale Media, para promocionar un portal de internet, pero los elementos que tiene esta propaganda denotan promoción personalizada de un ex servidor público. Yo comparto en sus términos, desde luego, el proyecto y considero que el sujeto responsable del diseño de esta publicidad y de contratarla en estos términos únicamente es Upscale Media y no las demás partes contratantes. Y para ello es importante traer a colación que el modelo de comunicación política establece ciertas obligaciones para los medios de comunicación social, pero principalmente para las concesionarias de radio y televisión. Tienen una prohibición de contratar, vender o ceder tiempos en radio y televisión, es una prohibición expresa. Únicamente pueden transmitir en radio y televisión los spots de los partidos políticos o los spots en materia electoral que les proporciona el Instituto Nacional Electoral. De tal manera que la propaganda gubernamental debe constreñirse a lo establecido en el artículo 134, pero en principio no hay una prohibición de contratar propaganda gubernamental, sino que esta propaganda gubernamental debe atender a determinadas características del 134 tratándose de radio y televisión. Pero en este caso, además, estamos con un ingrediente adicional, que estamos frente a un medio impreso. Y en el medio impreso no hay ninguna restricción de contratar ni propaganda política electoral ni propaganda gubernamental. Claro, la propaganda política electoral también atiende a determinados parámetros. Hay una prohibición de calumniar, ¿no? Atiende a determinados elementos. En medios impresos aplica desde luego las restricciones al 134 constitucional, pero en principio no hay una prohibición de contratar propaganda gubernamental en medios impresos. De tal manera que si Upscale Media ha contratado una propaganda que no es genuinamente propaganda que promocione a su empresa, pero tampoco es genuinamente propaganda gubernamental, sino es por equiparación. Y si decimos y afirmamos que la contratación es legal conforme a la libertad comercial, otorgarle la carga a los medios de comunicación, en este caso a un medio impreso, que no obstante que afirmamos que la contratación es legal porque no hay provisión para contratar propaganda gubernamental, darle la carga de que revise el contenido, desde mi perspectiva, estaríamos equiparando esta carga, que no está expresamente establecida en la Constitución ni en la ley, a un elemento de censura previa. Es decir, el medio impreso, para no ser responsable de esa contratación que en principio es legal, pero que además está
contratada por una empresa privada para promocionar un portal de la propia empresa, pero con elementos que aquí se están dilucidando en sede jurisdiccional, que tiene elementos de promoción personalizada, darle esa carga a priori al medio impreso para que revise los contenidos, no obstante que la contratación de propaganda gubernamental, reitero, no está prohibida. Darle esa carga al medio impreso previo a su publicación, desde mi perspectiva, es darle una carga de censura previa. Por eso comparto en sus términos el proyecto y considero que en el presente caso, quien ha diseñado una propaganda que tiene dos elementos: promocionar una empresa privada y a su vez con carácter de promoción personalizada de un servidor público, ha sido Upscale Media. Ha acudido a los medios de comunicación social para pagar una inserción. Los medios de comunicación social, en virtud de que no es propaganda política electoral, sino propaganda de una empresa, que aquí estamos diciendo que tiene elementos de promoción personalizada, el medio impreso entonces lo publica. Desde mi perspectiva, la única responsable de este actuar es la empresa, que con ánimos de promocionarse, de promocionar la empresa, desde una perspectiva de libertad comercial, incluye elementos de promoción personalizada en su spot y, desde mi perspectiva, es el único sujeto responsable de infringir la normativa electoral, y por ello comparto en sus términos el proyecto materia de la cuenta. Si no hay más intervenciones, consulto si hubiese algún posicionamiento en relación al procedimiento especial sancionador número 107. Si no es así, señor secretario, tome la votación, por favor. Como lo instruye, magistrado presidente. Magistrada ponente María del Carmen Carrión Castro. Son mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello. De acuerdo, Alex, con una precisión, en el PSC 104, totalmente de acuerdo. Por lo que hace al PSC 107, que es el asunto que acabamos de comentar en este momento, coincido con la existencia de la infracción, solo que desde mi punto de vista, por lo que hace que sería una diferencia en el resolutivo primero, desde mi punto de vista es existente también la violación respecto de Bullying Media y Notmusa, que es la editorial de TV Notas, y en esa medida tendrían responsabilidad de acuerdo a su participación y tendrían que ser sancionadas. 106 sería. Sí, el 106, sí, exacto. El 104 estoy de acuerdo, Alex, 104 y 105, como lo anuncié. El 106 sería en donde haría un voto particular por lo que hace al tema de la existencia de la violación, porque para mí, además de upscale, tiene que estar bullying y Notmusa. Y bueno, y con una sanción, y por lo que hace a la inexistencia, por lo que hace a la imposición de la multa que se determina en el resolutivo segundo, por supuesto estoy de acuerdo, y por lo que hace al resolutivo tercero también. Solo es en el tema de responsabilidad agregar a bullying, a Notmusa, y que merecen también responsabilidad y sanción. De manera que haría un voto particular en ese sentido. Y respecto al PSC 107, estoy de acuerdo, solamente que ahí agrego un voto razonado en relación al análisis que se hace del principio dispositivo. Eso es todo. Gracias. Magistrado presidente Clicerio Coello Garcés. A favor de los proyectos. Gracias, presidente. Presidente, los procedimientos especiales sancionadores de órgano central 104 y 105, cuya acumulación se propone, así como el 107, todos de este año, fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que en este último 107, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello emitirá un voto razonable. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador de órgano central 106 de este año, fue aprobado por mayoría de votos, en el que la magistrada Gabriela Villafuerte Coello anuncia la emisión de un voto particular por apartarse del estudio sobre responsabilidad realizado en el proyecto. Muy bien. Muchas gracias, secretario general. En virtud de lo anterior, en los procedimientos especiales sancionadores de órgano central 104 y 105, ambos de este año, se resuelve. Primero,
Se acumula el procedimiento especial sancionado de órgano central 105 al diverso 104, en consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del expediente acumulado. Segundo, son inexistentes las faltas atribuidas a Rafael Moreno Valle Rosas conforme a lo razonado en la presente sentencia. Tercero, es inexistente la falta atribuida al Partido Acción Nacional, consistente en la falta al deber de cuidado respecto de la conducta de uno de sus militantes. En el diverso procedimiento especial sancionador de órgano central 106 de este año se resuelve. Primero, es existente la infracción atribuida a la persona moral Upscale Media Group, sociedad anónima de capital variable, por la promoción personalizada del entonces gobernador del estado de Puebla, a través de la difusión de una inserción publicada en la revista TV Notas relacionada con infraestructura en la mencionada entidad federativa conforme a los razonamientos de la sentencia. Segundo, se impone a la precitada persona moral una multa equivalente a 113,235 pesos. Tercero, es inexistente la infracción atribuida al entonces gobernador del estado de Puebla y a las personas morales Bullying Media, sociedad anónima de capital variable, y Notmusa, sociedad anónima de capital variable, consistente en promoción personalizada del entonces gobernante a través de la difusión de la inserción publicada en la revista TV Notas relacionada con infraestructura en la referida entidad federativa. Cuarto, es inexistente la infracción atribuida a las personas, a todas las personas a las que se ha hecho referencia relacionada con la entrega de la medalla al mérito universitario por la Fundación UNAM, conforme a lo razonado en la presente sentencia. Quinto, son inexistentes las infracciones atribuidas a Rafael Moreno Valle Rosas y a las personas morales enunciadas en la resolución, consistentes en promoción personalizada, contratación y adquisición de tiempos en televisión y actos anticipados de campaña por la transmisión de un spot relacionado con la entrega de la medalla al mérito universitario por Fundación UNAM en los términos de esta ejecutoria. Sexto, es inexistente la infracción atribuida al Partido Acción Nacional derivada de la presunta omisión a su deber de cuidado conforme a lo razonado en la sentencia. En el diverso procedimiento especial sancionador de órgano central 107 de este año se resuelve único, son inexistentes las infracciones que se le atribuyen a Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, a la Asociación Civil Dignificación de la Política, así como al Partido Acción Nacional, conforme a lo razonado en la sentencia. Con la precisión de que en los asuntos en donde se ha impuesto una sanción, deberá publicarse en el catálogo de sujetos sancionados que se encuentra disponible en la página de internet de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Secretario Luis Rodrigo Galván Ríos, dé cuenta, por favor, con el proyecto elaborado por la ponencia a mi cargo. Adelante, por favor. Con su autorización, magistrado presidente y señoras magistradas. Se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador número 103 de este año, promovido por Jicotencal Soria Hernández, en contra del entonces gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y otros. Lo anterior por la difusión de un promocional en televisión restringida, el cual, desde su perspectiva, contiene elementos de promoción personalizada en favor del otrora servidor público, así como la difusión de logros de gobierno fuera de la temporalidad y territorialidad permitidas por la legislación electoral, uso indebido de recursos públicos, contratación y adquisición de tiempos en televisión y actos anticipados de precampaña y campaña. En la propuesta que se somete a consideración, se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a la persona moral denominada Upscale Media Group por la promoción personalizada en propaganda gubernamental del otrora gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, derivado de la difusión de un promocional que se transmitió en televisión restringida, cuya finalidad supuestamente era promocionar una entrevista que se hallaría alojada en el portal internet saluduniversal.com. Del análisis integral del promocional materia de la denuncia, se advierte que su contenido no pertenece al género periodístico, porque no cumple con la estructura de pregunta y respuesta propia de este género, no informa acerca de un hecho noticioso que haya ocurrido, y su sistematicidad, la dilatada temporalidad de difusión y el alto número de impactos
no corresponde de ninguna manera a un auténtico ejercicio informativo, sino que más bien permite advertir que se trata de una campaña publicitaria que promociona de forma personalizada a dicho funcionario público. Aunado a lo anterior, la autoridad instructora no encontró alejada la supuesta entrevista en el portal Salud Universal el día que llevó a cabo la certificación, lo cual ocurrió un día antes del dictado de las medidas cautelares. Con base en lo anterior, en la consulta se estima que el promocional denunciado constituye promoción personalizada y no un auténtico ejercicio informativo, cuya difusión es responsabilidad de Upscale Media Group, al ser quien produjo el contenido del spot denunciado y lo proporcionó a una agencia publicitaria, la cual a su vez la entregó a diversas concesionarias de televisión restringida para su transmisión. En ese sentido, se propone calificar dicha infracción como grave ordinaria y en consecuencia imponer a la persona moral responsable la sanción consistente en una multa de 2.500 unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 188.725 pesos. Finalmente, por lo que se refiere al resto de las infracciones denunciadas, se propone declararlas inexistentes en virtud de que el promocional materia de la queja no ostenta el carácter de informe de labores, no se acreditó la utilización de recursos públicos, no se trató de propaganda política o electoral para poder configurar la contratación o adquisición y tampoco se actualizan los supuestos actos anticipados de precampaña y campaña. Es la cuenta, magistrado presidente y señoras magistradas. Muchas gracias, Luis Rodrigo. Esta consideración de este pleno, el único proyecto material a cuenta. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, como acabamos de escuchar de la cuenta que nos dio Luis Rodrigo, muchas gracias, pues es un asunto que tiene una identidad clara con el que acabamos de ver, el PSC 106, en donde analizamos tanto inserciones como spots en dos temas. Entonces, aquí, bueno, por las mismas razones que manifesté en un momento anterior, me parece a mí que cuando se analiza, en este caso el spot, aquí se trata de la inserción de un spot en televisión restringida, en distintas canales de televisión restringida. ¿Y qué es lo que se inserta? Es un spot que tiene que ver con la promoción de una entrevista que se le hizo a quien fuera gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. ¿Y qué son las características de este spot? Que es un spot, como es comercial, es un spot de aproximadamente 60 segundos con una difusión importante de un número importante de más de casi 7,000 spots, que son los que se difunden. Es una situación parecida. En este caso, lo que se hace es pasar partes de la entrevista. Entonces, cuando en el proyecto se analiza esta entrevista, se llega a la conclusión que es una propaganda gubernamental. Esto tiene que ver con temas de salud en el estado de Puebla. Entonces, al analizar el contenido del spot, es cuando se determina que es propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada por equiparación. Es decir, que si bien es contratada por empresas en un ánimo de comercializar los portales de Internet o el portal de Internet, que en este caso sería un portal de salud, cuyo titular es Upscale Media, entonces ellos promocionan su portal con una llamada a visitar el portal para conocer la entrevista completa. Entonces, al igual que se hizo en los asuntos, el análisis, digamos, el filtro y los lentes con los que se analizaron el asunto anterior, el tema de educación, el tema de infraestructura, que resultó que sí tiene elementos de promoción personalizada, el que se propone en este caso al señalar que este spot publicitario sí también tiene elementos de promoción personalizada, entonces se determina la ilegalidad de su contenido. Entonces, al determinar la ilegalidad de su contenido, reitero que cuando nosotros tenemos que ver cuáles son las normas jurídicas que le aplican a una determinación de ilegalidad y quiénes son los responsables, efectivamente, tal como se propone en el proyecto, no podemos establecer
un vínculo o una responsabilidad de quien fuera gobernador de Puebla, porque no hay elementos que lo vinculen ni con la contratación ni con la difusión. ¿Qué participación tuvo? Haber concedido la entrevista. Entonces estoy de acuerdo que es inexistente. Cuando con esta estructura normativa pasamos a las empresas que fueron el conducto, es decir, toda la cadena, como nos dice también el marco normativo que se cita también en este proyecto, en donde se hace un análisis de la intención y del alcance que debe de tener el 134, párrafos 7 y 8 en relación al análisis de una eventual promoción personalizada, y en donde nos dice que es indispensable la colaboración o participación de medios de comunicación que sean el conducto a través del cual se realice dicha difusión. Entonces, ¿por qué? Porque son la vía idónea, claro, porque ahí está en donde se puede materializar una eventual violación. ¿Por qué es eventual? Porque la violación se comete una vez que está en sede jurisdiccional y nosotros podemos analizar ese contenido. Evidentemente, ahí coincido con lo que comentaba el presidente de la censura previa. Claro que no es censura previa, simplemente es que en el ejercicio jurisdiccional nosotros analizamos las eventualidades a partir de un análisis que ya se da en sede jurisdiccional. Entonces, cuando pasamos ese contenido a la luz de las normas que le aplican, entonces desde mi punto de vista sí se orienta el marco normativo que nos propone el proyecto hacia que el 134 irradia más allá del servicio público, porque se necesitan medios publicitarios para materializar una conducta. Entonces, desde mi punto de vista, creo que efectivamente el contenido del spot lo diseña o lo pide, es el titular del origen, es Upscale Media, con lo cual coincido y es responsable, pero desde mi punto de vista, toda esa cadena de participación nos lleva a ver que Bullying intervino para que efectivamente para la contratación no la veo ilegal, no obstante que Sala Superior nos dice que es la contratación y la difusión, pero a mí me parece que respetamos este ejercicio de contratar, pero participó en lo que a la postre devino ilegal, que es el análisis de este spot publicitario. Entonces, Bullying participa en esa medida, y quienes también participan, en este caso son spots de televisión restringida, de manera que están involucrados en la materialización, es decir, la cadena final para que esta publicidad llegara al público, porque si no hubiera llegado al público, pues se queda nada más en eso, en un material que nunca se difunde. Lo que nosotros analizamos es lo que se difunde o lo que se inserta, en el caso de el tema de infraestructura, que fue una inserción en una revista. Aquí lo que se analiza es lo que de origen resultó ilegal, bueno, hasta dónde involucra a las personas que participaron y qué medida de responsabilidad tiene cada una. Desde mi punto de vista, esto involucra Bullying en una medida, por supuesto que todo es una responsabilidad solidaria, pero con diferencias en cuanto a la participación. No creo tampoco que sea la misma medida de participación. Upscale tiene una responsabilidad que lleva a que origina todo esto, después Bullying, y después son Dish, Megacable y en este caso Procer, que son las empresas que facilitaron los medios para que esta publicidad se pudiera difundir. Así es que por razones muy parecidas acompaño el proyecto en su integridad, salvo que para mí la existencia de la infracción tiene que abarcar también a Bullying y a Dish, Megacable y Procer, y por lo tanto en la medida diferenciada de su participación les corresponde también la imposición de una sanción de una sanción acorde a estos niveles de participación. Esas serían las razones por las que comparto el proyecto, magistrado,
pero me haría un voto particular en relación a solo esta temática de responsabilidad y de sanción. Claro, muchas gracias. Sí. Sí, en efecto, como ya se ha precisado aquí, son casos muy similares. La diferencia que tiene este asunto es que se trata de un promocional diferente y que únicamente se transmite por televisión restringida. Es un caso sui generis porque lo que se contrata inicialmente es propaganda privada. Una empresa trata de promocionar un portal que es de su propiedad. Sin embargo, cuando se analiza el promocional, se advierte que más allá de promocionar a una empresa, hay una intencionalidad, o la mayor parte del promocional contiene promoción personalizada de un servidor público. De tal manera que lo que tenemos inicialmente es una contratación entre entes privados. No tenemos a ningún ente gubernamental participando en la contratación. Esta contratación, si se afirma que es legal, porque no hay prohibición de contratar propaganda en estos medios de comunicación social para difundir en principio una empresa, aunque también dicho sea de paso, un ente gubernamental puede contratar propaganda gubernamental en radio y televisión, aunque no estamos en este supuesto. Quien contrata es una empresa para promocionar un portal de su empresa. El contenido tiene algunos elementos de promoción personalizada, de tal manera que si se afirma que la contratación es legal, ¿cómo entonces obligar a las concesionarias que sí contraten porque es legal, pero previo a su difusión analicen el contenido y hagan una censura previa para efecto de que no lo difundan? Contraten, pero no difundan. Eso, desde la perspectiva del proyecto, tal y como se propone, desde luego se hace un estudio integral. Si la contratación es legal, por lo tanto, no hay una responsabilidad de la concesionaria que se limita a difundir aquello que en principio consiste en una contratación entre particulares y que es este órgano jurisdiccional ya con todos los elementos de prueba y de convicción, en donde se arriba a la conclusión de que estamos precisamente frente a un contenido que tiene una intencionalidad diferente, pero esto ya es parte de un pronunciamiento judicial a partir de todos los elementos del caso. De tal manera que también sería muy complejo afirmar que le aplican las mismas razones, pero no obstante que le aplican las mismas razones para los sujetos el sujeto que diseñó la propaganda y para el medio de comunicación que lo difundió, sin embargo decir que aplica las mismas razones pero con responsabilidad diferenciada, unos más que otros. Eso significa que estamos diciendo que los medios de comunicación tendrían que hacer una censura previa para no ser sujetos de sanción. Por eso en el proyecto únicamente se plantea que el sujeto responsable, dado los sui generis de este tipo de propaganda, que en principio es una propaganda de una empresa privada, que contrata con otras empresas privadas para promocionar un portal, pero que ya en el análisis jurisdiccional se advierte que hay una intencionalidad diferente y que además de promocionar a la empresa, hay elementos de promoción personalizada. Es aquí donde se considera que el origen de ese promocional es de quien lo elabora, lo diseña y quien lo contrata en el ámbito privado. Por eso en el proyecto se considera que el único sujeto responsable en este caso sería Obscel Media, en esos términos. Bueno, magistrada María del Carmen Carrión Castro, adelante. Gracias, presidente. Si bien es cierto, bien lo comenta, que son muy similares los asuntos que tuvo a su cargo el magistrado Cliserio y su servidora, porque en él es un spot de, efectivamente son segundos, en donde aquí la variable es que el entonces gobernador reconoce esa entrevista que fue realizada en el Hospital del Niño Poblano, pero fue una entrevista privada. Nunca se supo que esa entrevista iba a salir en medios o se le iba a dar algún tipo de difusión. Esto pasó, la empresa Obscale contrata 8,444 impactos y solamente reconoce 6,002 impactos. Esta publicidad, esta promoción, esta simulación fue contratada del mes de septiembre al mes de noviembre, en donde
de la entrevista realizada al entonces servidor público, lo que hace la empresa es editarla y forma un pequeño video que es el que supuestamente debería de estar alojada en el portal de saluduniversal.mx. Pero como en el caso que fue puesto a mi ponencia, el 24 de noviembre se logra acreditar y certificar que no estaba alojado en el portal de noticias Salud Universal. Entonces, esto también te lleva a determinar que, bueno, si tu portal tiene como finalidad el que estés haciendo del conocimiento de la ciudadanía noticias o que hagas entrevistas, pero en el momento de que se haga una inspección o una revisión, te das cuenta que no lo estás llevando a cabo. Entonces, el objeto social de esta empresa que se dedica a la difusión de noticias, ¿cuál sería entonces? ¿No? Entonces, aquí es algo que nos cuestionamos. Coincido plenamente en que no podemos limitar esta libertad comercial que se da entre las radiodifusoras o entre las empresas que se dediquen a cuestiones de difusión, puesto que, bueno, ese es un acuerdo de voluntades entre las empresas que se dediquen a ello. Aquí es conocer el origen y conocer realmente quién tenga la responsabilidad, y hago la acotación de por qué tampoco se involucra el entonces servidor público Rafael Moreno, porque en autos obra que tampoco tuvo conocimiento. Entonces, aquí es por ello que se acota a que la responsabilidad recae en la empresa Upscale. Es cuanto, presidente, muy amable. Muchas gracias. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, adelante, por favor. Nada más son dos puntualizaciones que creo que han quedado bastante claras, pero creo que es importante señalar que, sobre todo porque voy a poner una posición diferenciada en este tema, que queda claro que la libertad comercial, desde mi punto de vista, está salvada de acuerdo a cómo se analiza en el proyecto, que coincide con la forma en que se analiza en el proyecto anterior, porque creo que es importante que esta visión que tengo de la lectura que es del marco normativo no lleva a decantar o poner mi posición hacia que es la libertad comercial lo que analizo como ilegal. No, al contrario, yo coincido en esa parte, pero creo que a partir del análisis, creo que son visiones diferenciadas en cuanto al marco normativo que se presenta en el proyecto, porque es hasta dónde irradia el 134 cuando no hablamos de servidores públicos, que es el caso particular. Y entiendo perfectamente la razón por la que se señala que es Upscale Media nada más, pero ¿cuál es la razón por la que señalar nada más Upscale Media sería, desde mi punto de vista, traería como consecuencia no ver con los mismos ojos el análisis del 134. Lo que pasa es que por la razón de que se da que después analizamos el contenido y que entonces la contratación original era una contratación de propaganda o publicidad genuina, porque la única intención de Upscale Media era hacer una inserción, en este caso un spot que publicitara su página de internet, que es Salud Universal, a partir del contenido. Entonces esa razón, desde mi punto de vista, si fuera esa, aplicaría también a Upscale Media, y con esa visión del marco normativo, desde mi punto de vista, tendríamos entonces que decir que también es inexistente el diseño y la solicitud hacia bullying. Entonces creo que es una visión diferenciada de
cómo irradia y cómo se analiza el artículo 134 cuando va más allá de del servicio público y la orientación que nos ha dado Sala Superior en estos temas, en donde efectivamente el 134 desde el 2007 no tiene una ley reglamentaria en donde podamos tener las bases de análisis, sino que todo ha sido producto del ejercicio jurisdiccional de los distintos órganos jurisdiccionales que tienen como facultad el análisis, que es el caso de esta sala especializada, en donde en el 470 se establece con toda claridad el análisis del 134. Esto va más allá, en donde tenemos que ver con una visión distinta quiénes serían eventualmente significa que es cuando se analiza. Entonces, con esta visión, a partir de esto, por eso es que lo vería yo diferente, porque bajo la razón que orienta el proyecto, con esa lectura del marco normativo, entonces tendríamos que liberar también, desde mi punto de vista, a upscale. Pero como la orientación es hacia señalar que son los medios, personas físicas y morales, las que son el conducto y facilitan lo que a la postre resulta solo por contenido ilegal, entonces ahí están involucradas todas esas personas físicas y morales que hayan sido partícipes en una propaganda, en una publicidad que originalmente, también estoy de acuerdo, pues no era la intención violar una norma. Creo yo que cuando se solicita una promoción o una publicidad, una propaganda se contrata, pues me parece a mí que la intención nunca va a ser generar una violación. Esta se comete una vez que esté en sede jurisdiccional, que sería lo que pasaría en este caso. Entonces, creo que es importante hacer este razonamiento, sobre todo porque a partir de ello es que mi visión es de la lectura de los marcos normativos. Claro que Muchísimas gracias. Sí, precisamente porque no hay una prohibición expresa en el marco normativo respecto a un caso tan sui generis como este. Exacto. Es donde se considera que no es responsabilidad para algunas empresas, porque si se afirma que la intencionalidad inicial no es infringir la norma, entonces, ¿por qué le damos una carga a un medio de comunicación que previo a la difusión tenga que hacer un análisis del contenido? Que esa es la parte que en el proyecto se razona, en el sentido de que quien resulta responsable únicamente es quien diseña y hace y presenta una publicidad de carácter comercial para promocionar una empresa, pero que aquí, en el análisis ya del caso, con todos los elementos de prueba, se considera que también tiene elementos de promoción personalizada. Ahora, si la intencionalidad inicial es difundir una propaganda de carácter comercial, darle la carga a los demás contratantes, a los medios de comunicación, de revisar su contenido, desde mi perspectiva, es una carga que no está expresamente establecida en la ley ni en el marco normativo, porque es como cuando se analiza la calumnia. Se contrata una propaganda, los medios de comunicación, si es una propaganda permitida, la propaganda política electoral está prohibida, desde luego, la transmite. Quien decide si hay calumnia o no es el juez. Y si nosotros le pasamos esta carga a los medios de comunicación de que revisen el contenido, desde mi perspectiva, estaríamos violando una de las provisiones constitucionales que sí está expresamente establecida en el marco constitucional y legal, que es la prohibición de la censura previa. Por eso, desde esa perspectiva, se presenta el presente proyecto. Pero entiendo que en el estudio del 134, ante la falta de una regulación específica, pues existen diversas vertientes subópticas de análisis en relación a cómo podemos transitar la responsabilidad inminente del servidor público con el 134 y otros sujetos involucrados. Desde luego lo entiendo muy bien. Muchas gracias. Adelante, magistrado, por favor. En efecto, Sí. creo que esa es la característica de nuestro sistema y del mecanismo del procedimiento especial sancionador, porque nosotros analizamos contenidos que pasan por diversos filtros y generalmente lo que se analiza son contenidos que nacen de alguna manera y que se difunden.
Cuando nosotros hacemos una determinación de responsabilidad es porque analizamos el contenido ya en sede jurisdiccional y por supuesto que me queda claro que salvo que sean evidentes violaciones a la forma o a la estructura normativa, constitucional, legal, reglamentaria y de cualquier tipo de norma que aplique, pues los medios de comunicación no analizan en forma previa. Eso se da en todo el tema de propaganda. Lo que pasa es que nosotros analizamos ya el contenido cuando está aquí. Entonces, a mí me parece que precisamente por el comentario, estos son asuntos que en sede jurisdiccional de sala especializada tal cual no habíamos tenido asuntos parecidos, efectivamente. Pero lo que sí tenemos son bases constitucionales y reglamentarias en materia del servicio público. Y en materia del servicio público, a mí me parece que la orientación es que se haga un análisis en cuanto a cómo se materializa una eventual violación al 134, que no es por parte del servicio público. Entonces, no es una censura previa, porque esto equivaldría a que desde Upscale Media tenía que haber analizado y luego Bullying, que no es el medio de comunicación social, pues tal vez Bullying también tenía que haber visto porque el primer contrato es entre Upscale y Bullying, y el medio es el conducto o la intermediación. Entonces, Bullying no es medio de comunicación social. Quien finalmente es el medio es tanto las concesionarias de televisión restringida, o bien, en el caso de la inserción, sería la revista. Entonces, a mí me parece, y creo que es importante aclarar mi postura, porque yo, desde mi visión de libertades y mi visión de la libertad de expresión y el ejercicio de las concesiones o las libertades periodísticas, por supuesto que siempre he creído en la libertad, pero aquí la consecuencia es que resultó ilegal un spot que era propaganda comercial en este caso, de una plataforma electrónica cuyo titular es Upscale Media. Entonces, creo yo que lo aclaro porque es importante, que no es que cambie o mi visión sea distinta sobre las libertades, no, al contrario, soy absolutamente progresista en materia de derechos humanos y en este caso sería en ejercicio de libertades, pero la razón es lo que resultó ilegal aquí, cómo es ver hacia atrás cómo se fue gestando este contenido ilegal y entonces pasarlo por un lente para ver qué medida hay de responsabilidad, pero nunca pensaría que tiene que haber censura previa. No, al contrario, nosotros lo que analizamos siempre, incluso en lo que tiene que ver con los spots de los partidos políticos en los tiempos del Estado, y lo hemos dicho varias veces, bueno, estos cuando se difunden no hay censura, porque lo único es que pasan por un análisis de tipo técnico para ver si pueden salir, y nosotros los analizamos ya que están en sede jurisdiccional y determinamos que son ilegales por contenido, y ya después verificamos quién eventualmente es responsable, de manera que eso se hace incluso también, como usted acaba de comentar, en los temas de calumnia, en donde generalmente es lo que hemos tenido es en los tiempos del Estado, en los spots de radio y tele, que por supuesto las televisoras o las radiodifusoras lo único que manejan es la difusión, porque tienen la obligación de frente a la obligación que tienen derivada del 41 de la Constitución de difundir todo lo que el administrador de los tiempos, en este caso el Instituto Nacional Electoral, les mande. Entonces, la calumnia la analizamos efectivamente a partir de ello. Entonces, creo yo que, poner en la mesa una visión, la que orienta, es una visión de absolutas libertades, las reconozco, pero en este ejercicio de ponderación de los principios del servicio público y cómo irradian, porque creo yo también que si la determinación fuera que el 134 no es aplicable en forma categórica y definitiva a las personas que facilitan
facilitan la difusión o que son el medio para la eventual difusión de una propaganda que resulta ilegal, pues estaríamos ante una definición de inexistencia absoluta en relación a las personas que contrataron esta propaganda. Pero como el 134 y el análisis que se ha hecho desde este ejercicio jurisdiccional desde el 2008, 2007, 2008, bueno, entonces toda esta dinámica de interpretación es que hace que también les pongamos la camisa en la medida o la blusa en la medida que les quede a las personas físicas y morales que facilitan, como dice Sala Superior, y que son la vía o el conducto para materializar. Eso sería mi comentario. Cómo no, muchas gracias. Si no hay más intervenciones en relación a este asunto, tome la votación, por favor. Como lo estoy, presidente. Magistrada María del Carmen Carreón Castro. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Alex, a favor, solamente igual que en el anterior, anunciaría que voy por un voto particular, porque para mí la existencia que se maneja en el resolutivo primero tiene que irradiar también o tiene que estar incluida Bullying, Dish, Megacable y Procer. Por lo tanto, en esos términos sería mi posición, Alex. Gracias, magistrada. Gracias, Alex. Magistrado ponente Clicerio Coello Garcés. Es mi consulta. Gracias, magistrado. Presidente, el procedimiento especial sancionador fue aprobado por mayoría de votos, dado que la magistrada Gabriela Villafuerte Coello anuncia que emitirá un voto particular por apartarse del estudio realizado sobre responsabilidad y la consecuente sanción. Muy bien, muchas gracias. En virtud de lo anterior, en el procedimiento especial sancionador de órgano central 103 de este año se resuelve. Primero, se determina la existencia de la infracción atribuida a Upscale Media Group, sociedad anónima de capital variable, por la difusión de propaganda personalizada de un servidor público, por lo que se le impone una multa equivalente a 188,725 pesos. Segundo, se determina la inexistencia de las infracciones atribuibles a Upscale Media Group, sociedad anónima de capital variable, al entonces gobernador del Estado de Puebla, así como a las personas morales y servidores públicos enunciados en la sentencia en relación a las diversas infracciones denunciadas. Tercero, publíquese la presente sentencia en la página de internet de esta sala especializada en el catálogo de sujetos sancionados. Secretaria Carmen Daniela Pérez Barrio, de cuenta por favor con el proyecto que pone a consideración de este pleno la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Adelante, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano local 2 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del partido político Morena, su dirigente partidista y su entonces candidata a gobernador en el Estado de México. Lo anterior por la colocación de una lona con publicidad del proceso electoral local en el Estado de México durante la etapa de campaña, con lo cual, a decir del quejoso, se realizaron actos anticipados de precampaña y campaña de cara al proceso electoral federal de 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, del análisis del contexto y contenido de la lona denunciada, se tiene que la intención del mensaje e imagen que utilizaron fue promover la candidatura de Delfina Gómez Álvarez. Además, al hacer uso de frases como Delfina gobernadora y Vota Morena, se advierte que se trata de un claro mensaje de campaña local. De manera que la propaganda utilizó como estrategia electoral presentar la imagen de la entonces candidata de Morena acompañada de su dirigente partidista, con el fin de ganar adeptos de cara a la jornada electoral que se llevó a cabo el 4 de junio pasado. Por tanto, el proyecto propone declarar inexistente la realización de actos anticipados de precampaña o campaña de cara al proceso electoral federal de 2018 por parte de Andrés Manuel López Obrador, Delfina Gómez Álvarez y el partido político Morena, ya que del contenido de la lona no se advierte que la intención de dicha propaganda haya sido posicionar de manera anticipada la imagen de su dirigente partidista. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Muchas gracias. Está a consideración de este pleno el proyecto materia de la cuenta.
Si no hay intervenciones, señor secretario, tome la votación, por favor. Como lo instruye, magistrado presidente. Magistrada María del Carmen Carreón Castro. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Gabriela Villafuerte Coello. Es mi propuesta, Alex. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Clicerio Coello Garcés. A favor de la consulta. Gracias, presidente. Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, en el procedimiento especial sancionador de órgano local 2 de este año se resuelve. Único, es inexistente la infracción atribuida a Andrés Manuel López Obrador, Delfina Gómez Álvarez y al partido político Morena. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos que se han listado para la sesión pública del día de hoy, siendo las 2 de la tarde, con 9 minutos, se da por concluida. Muchas gracias.